Historia de la pedagogía. Sección 19. Primera parte. La cultura y la educación en la antigüedad. 7. Aristóteles. 31. Su vida. 32. La obra. 33. La filosofía en cuanto ciencia particular. 7. Aristóteles. 31. Su vida. Aristóteles nació en Estagira en 384 o 383 a.C. A los 17 años entró en la academia de Platón, en la que permaneció hasta la muerte del maestro, 348 o 347, es decir, 20 años. Por tanto, su formación espiritual entera se desenvolvió bajo la influencia de la enseñanza y la personalidad platónicas. La independencia de pensamiento y crítica que Aristóteles manifestó más tarde dio pábulo a la leyenda de la ingratitud de Aristóteles para con el maestro, leyenda que él mismo desmiente con la actitud a un tiempo libre y respetuosa que asume constantemente ante Platón en sus obras. La amistad y la verdad, dice Aristóteles en un famoso pasaje de la Ética Nicomaquea, son ambas preciosas, pero cosa santa es honrar aún más la verdad. A la muerte de Platón, Aristóteles dejó la academia, a la cual ya nada lo ligaba, y se trasladó a Asos, donde, junto con otros dos exalumnos de Platón, Erasto y Corisco, ya establecidos bajo la protección del tirano de Atarneo, Hermies, formó una pequeña comunidad platónica, donde probablemente enseñó por primera vez en forma autónoma. En ese lugar casó con la hija de Hermies, Pitias, y al cabo de 3 años se transfirió a Mitilene. En 342 fue llamado por Filipo de Macedonia a Pela, a fin de que se encargara de la educación de Alejandro. El padre de Aristóteles, Nicómaco, había sido médico en la corte de Macedonia unos 40 años antes. Pero la decisión de Filipo se determinó quizás por la amistad que existía entre Aristóteles y Hermies, aliado de Filipo. De esa forma, Aristóteles pudo formar el espíritu del gran conquistador, al cual comunicó sin duda alguna su propia convicción de la superioridad del mundo griego y de la capacidad de éste para dominar el mundo, si estuviese articulado en una vigorosa unidad política. Tiempo después, Alejandro asumió en su gobierno las formas de un principado oriental y Aristóteles se separó de él. En 335 o 334, al cabo de 13 años, volvió Aristóteles a Atenas. La amistad del poderoso rey ponía a su disposición medios de estudio excepcionales que le facilitaron las investigaciones en todos los campos del saber. La escuela fundada por él, el Liceo, constaba, además del edificio y el jardín, de un paseo o perípatos, de donde se deriva el nombre de peripatéticos. Aristóteles impartía cursos regulares y daba lecciones también a los daban también lecciones los discípulos más antiguos, Teofrasto y Eudemo. En 323, la muerte de Alejandro provocó la insurrección del Partido Nacionalista Ateniense contra el dominio macedónico y puso en peligro la vida de Aristóteles, quien se salvó huyendo a Calcis, en Eubea, lugar de origen de su madre. En 322 o 321, una enfermedad del estómago puso término a su vida a los 63 años de edad. 32. La obra. De Aristóteles nos han llegado únicamente los escritos que compuso para enseñar. Tales escritos son los apuntes de que se servía para sus lecciones y se han denominado acromáticos, porque estaban destinados a ser dichos de viva voz, y también, aunque impropiamente, esotéricos, es decir, depositarios de una doctrina secreta. Pero Aristóteles compuso también otros escritos que él mismo llamó exotéricos, o sea, destinados al público, en los cuales, como Platón, se servía de la forma del diálogo y revestía su pensamiento de mitos y ornamentos de oratoria, en contraste con la forma severa y sobria de las obras escolásticas. De estas composiciones exotéricas no nos quedan más que pocos fragmentos. Por su inspiración y sus argumentos,
se aproximaban mucho a los diálogos platónicos, de los cuales reproducían a veces el título. Las obras acromáticas son las siguientes: escritos de lógica, conocidos conjuntamente con el nombre de organón, instrumento de investigación. Categorías: un libro. De la interpretación: un libro. Analíticos anteriores: 2 libros. Analíticos posteriores: 2 libros. Tópicos: 8 libros. Refutaciones sofísticas. 2. Metafísica, en 14 libros. No se trata de una obra orgánica, sino de un conjunto de escritos diversos, compuestos en diversas épocas, reordenados y publicados por Andrónico de Rodas a mediados del siglo I a.C. Los libros 1 y 2 constituyen la más antigua formulación de la metafísica aristotélica. En ellos, Aristóteles se incluye a sí mismo entre los platónicos. Los libros 13 y 14 pertenecen al mismo periodo y son una reelaboración de los 2 precedentes. El libro 12 contiene la teología aristotélica, es decir, la teoría del primer motor inmóvil. Los libros 7, 8 y 9 exponen la teoría de la sustancia, forma última y más madura de la especulación aristotélica. 3. Física, historia natural, matemática y psicología. Lecciones de física en 8 libros. Del cielo en 4 libros. De la generación y la corrupción en 2 libros. Meteorología en 4 libros. Historia de los animales. De las partes de los animales. Del movimiento de los animales. La doctrina del alma se halla expuesta en los 3 libros del alma y en la colección de escritos titulada Parva Naturalia. 4. Ética, política, economía, poética y retórica. Con el nombre de Aristóteles han llegado hasta nosotros 3 tratados de ética: la ética nicomaquea, la ética eudemia y la gran ética. Esta última es un extracto de las 2 precedentes. La ética eudemia fue editada por Eudemo de Rodas, discípulo de Aristóteles, y es anterior a la ética nicomaquea, editada por Nicómaco, hijo del filósofo. Esta última es la obra moral postrera y más completa de este. Política, en 8 libros. Constitución de Atenas, reaparecida a principios del siglo pasado, y la primera de las 158 constituciones estatales recogidas por Aristóteles y que se han perdido. Económicos, en 3 libros, el último de los cuales es apócrifo. Retórica, en 2 libros. Poética, de la que nos han llegado únicamente la parte relativa al origen y naturaleza de la tragedia. 33. La filosofía en cuanto ciencia particular. Aristóteles tiene de la filosofía un concepto completamente diverso del de Platón. Para Platón, la filosofía contiene, en una especie de fases imperfectas o preparatorias, todas las otras ciencias, y se identifica con la búsqueda de una vida propiamente humana, es decir, al mismo tiempo virtuosa y feliz. Por el contrario, para Aristóteles, la filosofía es una ciencia particular, a la par de muchas otras ciencias, sobre las cuales no goza de ninguna preeminencia, como no sea justamente la de poder justificar la autonomía y el valor de todas las ciencias. Según Aristóteles, esta última tarea es esencial para la filosofía. La filosofía debe justificar todo y cualquier tipo de indagación, sin importar cuál sea su objeto, y por consiguiente debe proporcionar la base para reconocer a todas las disciplinas, por diversas que sean, el mismo valor de ciencia. Es evidente que este punto de vista aristotélico tiene una gran importancia para el desarrollo científico y educativo, ya que rescata a las disciplinas cuyo objeto es el mundo natural de la situación de inferioridad que les había atribuido Platón. Sin embargo, Aristóteles no llegó inmediatamente a este concepto de la filosofía, propio de sus años de mayor madurez, cuando había ya encauzado su actividad personal y la de su escuela hacia la investigación científica, sobre todo biológica. En efecto, en un principio su concepto de la filosofía era muy parecido al platónico, o sea, que la filosofía tiene como objeto propio la realidad superior a todas las demás. Dios, motor de los cielos y causa final de las cosas. Este concepto de la filosofía como teología se encuentra expuesto por Aristóteles en los diálogos, de los cuales, como hemos dicho, sobreviven solo unos cuantos fragmentos.
así como también en algunos de los escritos de que consta la metafísica. Sin embargo, es un concepto que no permite otorgar a las demás ciencias un valor igual al de la filosofía, pues que el valor de la filosofía está determinado por la excelsitud de su objeto, Dios, ante el cual el de las demás ciencias es ciertamente menos excelso. Por otra parte, tampoco permite la filosofía establecer el cuadro conjunto de todas las otras ciencias ni la tarea específica de cada una de ellas. Por eso, en los libros que constituyen la última y más madura expresión de su pensamiento, especialmente los libros 7, 8 y 9 de la metafísica, Aristóteles formula otro concepto de la filosofía. La filosofía no tiene por objeto una realidad particular, ni siquiera la más alta de todas, sino más bien la realidad en general, es decir, el aspecto fundamental y común a toda la realidad, el ser en cuanto tal. Toda ciencia considera un aspecto particular del ser. Por ejemplo, la matemática tiene por objeto el ser como cantidad, la física el ser en movimiento. La filosofía considera el ser en su máxima generalidad solo en cuanto ser. En ese modo, es el fundamento de todas las demás ciencias, puesto que todas estudian el ser, pero es mucho más extensa e inclusiva que todas las otras ciencias, porque considera el ser no bajo un aspecto particular, sino en su carácter primordial y fundamental, en cuanto es. Empero, según Aristóteles, la filosofía debe proceder con el método de todas las demás ciencias. En efecto, las ciencias proceden por abstracción, es decir, despojando a las cosas de todos los caracteres diferentes de los que les interesan. El matemático despoja a las cosas de todas las cualidades sensibles, peso, ligereza, dureza, etc., con objeto de reducirlas a cantidad, o sea, al número y a las formas geométricas. El físico abstrae todas las cualidades no reducibles al movimiento, porque su finalidad es considerar únicamente el ser en movimiento. Para ello, el matemático y el físico establecen ciertos principios generales o axiomas que se refieren justamente a la naturaleza específica de su objeto y que sirven para definirlo, distinguiéndolo del de las otras ciencias. Del mismo modo debe proceder la filosofía, que Aristóteles denominó filosofía primera, respecto de la física o filosofía segunda, y que después de Aristóteles se denominó metafísica, por el lugar que los libros de filosofía ocuparon en la compilación de Andrónico de Rodas, después de la física. La filosofía primera debe reducir los muchos significados de la palabra ser a un significado único y fundamental, puesto que debe considerar al ser no como cantidad ni como movimiento, ni bajo ningún otro aspecto, sino justa y solamente en cuanto ser. Para ese fin, necesita un principio o axioma fundamental, que es el principio de contradicción. Aristóteles lo formula de dos modos. 1. Es posible que una misma cosa convenga y no convenga al mismo tiempo a una misma cosa justamente en cuanto es la misma. 2. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. La primera fórmula expresa la imposibilidad lógica de afirmar y negar simultáneamente un mismo predicado de un mismo sujeto. Por ejemplo, no se puede afirmar al mismo tiempo el hombre es un animal racional y el hombre no es un animal racional. Una de las afirmaciones es necesariamente verdadera, la otra es necesariamente falsa. La segunda expresa la imposibilidad ontológica de que un ser determinado sea y al mismo tiempo no sea lo que es. Por ejemplo, si el hombre es un animal racional, todo hombre tiene que ser un animal racional. Si un hombre no lo fuese, no sería un hombre.